es decir, la mitad y un poquito más tuvieron que ser reintervenidos. Pero llama la atención es que a pesar de ser reintervenidos, miren que el retorno al trabajo estuvo en el 91% de los pacientes, es decir, un retorno al trabajo muy alto. Mientras que en el último, el de abajo, que ustedes ven de Rao y Culver en el 95, la reintervención fue menor, más o menos del 18%, y ustedes pueden ver que el retorno al trabajo pues, fue un poco menor del 70%. En el segundo tabla, y ustedes lo tenemos ahí en el artículo, aquí ya lo puse en forma original el artículo, este ya es el tratamiento de tejidos blandos. Y en este tratamiento de tejidos blandos, el gran problema que hay es que si ustedes pueden ver que la técnica que se utilizó son múltiples técnicas, porque efectivamente cuando uno hace tejidos blandos, tiene un inconveniente, es que puede hacer diferentes técnicas y una misma técnica puede tener diferentes variables. Entonces, claro, efectivamente este tiene un problema, es que no todas las técnicas son iguales. Y ustedes pueden ver ahí que en el artículo, el de abajo, en el 95, el rango de movilidad disminuyó el 30%, mucho menos de lo que pasó con las artrodesis. Y que la fuerza de estos pacientes mejoró, si ustedes lo ven, casi un 100%. Un paciente que movía 10 kilogramos en el posoperatorio estaba moviendo 20 kilogramos. Y el retorno al trabajo fue del 100% en este artículo, con una reintervención de 0 pacientes. Es decir, que este es el tratamiento con tejidos blandos. En el otro artículo, ustedes pueden verlo en el 2017, se suma una variable que fue que 3 pacientes tuvieron dolor severo. Y esos 3 pacientes pues tuvieron que ser reintervenidos y la cirugía que se les hizo fue una artrodesis de 4 esquinas. Con un aumento de la fuerza, si ustedes pueden ver, de 19 a 32 kilos, es decir, con un aumento de la fuerza posoperatoria bastante importante y con una pérdida del rango de movilidad del 20%, muchísimo menor que las artrodesis. En este otro artículo ustedes pueden ver que la movilidad fue en el 2015 de Reed y Groth. El rango de la movilidad perdieron 5 grados y solamente un paciente presentó un dolor severo. Y ese paciente, pues, a pesar de tener dolor severo y considerado como severo, no quiso reintervenirse. Por eso no tiene reintervención ese grupo y el retorno al trabajo fue del 84%. Chauncey en el 2015 publica este artículo y ustedes lo pueden ver en la parte de arriba. Tiene aumento de la fuerza de 6 kilos, que es muy, muy importante. 3 pacientes, pues, refirieron dolor moderado a severo, pero solamente uno se quiso reintervenir a una artrodesis. Es decir, que a pesar de decir que tenían dolor dolor moderado, no se reintervino el otro porcentaje. Así que dentro de la discusión de nuestro artículo, y te lo mencionaba ahora, es que desconocemos la historia natural y eso hace que nosotros no sepamos qué pasa con estos pacientes a largo plazo. No lo hemos visto porque no vemos los pacientes con artrosis severa que haya iniciado por el lado cubital del carpo. Eso no la vemos así, no es lo usual. Así que esta patología no tenemos muy claro cuál es su historia natural o hacia dónde va si no hacemos nada, como me preguntabas ahorita, Juan. El dolor y la pérdida de la fuerza es por lo que consultan los pacientes y por eso es que se requiere un manejo, pues porque el paciente consulta por esta sintomatología. Y como les dije, los pacientes, y está publicado en todos los artículos, deben inicialmente realizárseles un manejo no quirúrgico. Es decir, que a pesar de que sea uno especialista o no especialista, si uno hace el diagnóstico, el primer manejo, como les dije, se puede utilizar una férula que va a mejorar el dolor en los primeros días asociado a antiinflamatorios y fisioterapia, principalmente fortaleciendo el extensor carpi ulnaris y fortaleciendo y mejorando toda la propiocepción de la muñeca. Si con esto el paciente no mejora, pues hay que pensar en llevarlo a cirugía. Y básicamente debemos definir la cirugía en cuanto a estos 3 aspectos, que son cuál pierde menos movilidad, cuál genera más fuerza y cuál me hace un retorno laboral mucho más temprano. Y ustedes pueden ver ahí que cuando ponemos tanto los artículos, esta es una tabla del artículo, si ustedes pueden ver, comparamos los 2 grupos grandes entre estabilización de tejidos blandos y artrodesis. A pesar de que la artrodesis se puso en pacientes el promedio fue 36, pero tiene pacientes por encima de los 40 años, inclusive hay alguno que otro que hay que presentía un poquito de cambios artrósicos, entonces posiblemente ese paciente va hacia artrodesis, pero la estabilización de tejidos blandos, si ustedes lo ven en cuanto a rangos de movilidad, en cuanto a fuerza de agarre y en cuanto al retorno al trabajo, al igual que el menor número de reintervenciones, pues uno se inclinaría posiblemente a que
la mejor opción es hacerle una estabilización de tejidos blandos y si esta no funciona, pues una artrodesis. Como conclusiones del trabajo, pues nos quedan algunas y yo diría que muchas preguntas y la primera es esta, que estábamos diciéndolo ahorita, Juan, que lo pusimos ahí en el artículo y realmente es más prevalente en pacientes más jóvenes por su actividad o se necesita más estudios longitudinales para evaluar si con la edad mejoran los síntomas y no son necesarias las cirugías. Y era una pregunta que me hacías y que nos quedó a nosotros también. Y si es así, pues entonces, si no es necesaria la cirugía, ¿cuánto tenemos que esperar para que el paciente mejore esa sintomatología? Y como les dije, es importantísimo la fisioterapia con reentrenamiento del control propioceptivo. Y si no mejora, pues realizar cirugía. Como conclusiones de nuestro trabajo y responde a la pregunta que si teníamos ya resuelto esto, y yo creo que no hay un estándar de oro realmente para esta patología, que la artrodesis pues tiene un problema y tiene una mayor reintervención, sobre todo en aquellas que es la 4 esquinas, que fue la que Leishman nos dijo que teníamos que hacer en el 93 y que hicimos muchas, y que la estabilización de tejidos blandos pues tiene una menor pérdida de la movilidad y menor reintervención, así que posiblemente esta sea la mejor opción de hacer. Pero se necesitan muchos más estudios para saber cuál es la técnica mejor de la estabilización de tejidos blandos, debido a que hay muy poca literatura en cuanto a cuál sería la mejor. Que se requieren más estudios efectivamente, y nosotros quisimos poner esta tabla más o menos para intentar decir un algoritmo de qué deberíamos hacer. Y si ustedes ven una inestabilidad mediocarpiana sintomática a un paciente que consulte, pues lo inicial que hay que hacer es terapia y férulas. Si el paciente se recupera, pues no hay que hacer nada más. Si el paciente no se recupera y posiblemente es un paciente menor de 40 años con una alta demanda funcional, alta demanda manual porque hace mucha fuerza, sin signos clínicos o radiográficos de artrosis, pues creo que la estabilización mediante tejidos blandos es lo ideal. Si es un paciente de estas dos opciones iniciales, puede que no sean tan importantes, pero sí la tercera, que tenga una evidencia clínica o radiográfica de artrosis, pues posiblemente como primera opción sería una artrodesis. Las limitaciones de nuestro trabajo básicamente es que la gran mayoría de los trabajos que están aquí es una serie de casos y todos son retrospectivos y eso pues hace que la evidencia sea bastante baja, que no todos reportaron los mismos resultados, es decir, que tuvimos variables en las cuales, por ejemplo, el DASH o la fuerza pre y posoperatoria, al igual que el retorno laboral, no fueron incluidos. Entonces, no todos los trabajos tienen las mismas variables, por lo tanto, no se pueden comparar y ese es un problema. Y la otra limitación es que decidimos tomar solamente estudios que estuvieran en inglés y en español, pues perdiéndonos efectivamente de muchos otros, pero que posiblemente por no entenderlos, pues no, decidimos no incluirlos. Con esto termino mi presentación del artículo, que era lo que les quería mostrar, y los dejo con María Antonia. María Antonia nos va a mostrar un poquito sobre esta parte de la publicación, la metodología, y nos va a explicar un poquito de toda esta parte metodológica. Alejandro, antes de darle el ingreso a María Antonia, yo tengo un par de preguntas que quisiera hacerte. ¿Hay algún diagnóstico diferencial que nos puedas dejar, que uno diga, hombre, esta otra patología se le parece mucho y no puede pasárseles a ustedes por alto porque se trata de una manera diferente? ¿O no hay muchos diagnósticos diferenciales y cuando el paciente consulta por pérdida de fuerza, limitación y todo, la mayoría de las veces es esta patología, una inestabilidad mediocarpiana? La inestabilidad mediocarpiana, como les dije, acuérdense, es cuando el paciente hace esa desviación de la muñeca en el lado cubital, hace un clunk. Es decir, uno ve un sobresalto de la segunda fila hacia palmar sobre la primera fila. Es decir, uno ve que el paciente hace esto y suena. Es decir, esto es clínico. El borde cubital de la muñeca, y hay charlas enormes sobre esto, tiene un problema que es más o menos como la lumbalgia, ¿no? Y la lumbalgia, pues, ¿te acuerdas? Y todos lo saben, eso tiene como 80 diagnósticos. El borde cubital de la muñeca es igual, tiene como 80 diagnósticos. Pero lo que yo sí que les quiero decir es que una muñeca que cuando el paciente hace desviación cubital de la muñeca y hay un resalto y un traquido de esa muñeca en esa posición y que uno clínicamente lo hace en pronación, compresión axial y desviación de la muñeca, como les expliqué al principio, y hace un clunk y un traquido, esa es una inestabilidad mediocarpiana. Así que si el diagnóstico es clínico y creo que si uno lo tiene, pues efectivamente. Los demás, pues ahí sí puede encontrar, como te digo, muchas patologías del borde cubital de la muñeca. Y la otra pregunta es, ¿qué experiencia tienes en la fundación o en general en tu práctica
con esta patología? Es decir, has tenido muchos pacientes, tienes experiencia quirúrgica, Sí, ¿cómo te ha ido con ella? claro, como les dije, es una patología de baja prevalencia, tiene muy pocos pacientes. Yo he operado aquí 3 pacientes y lo que le hemos hecho y en estos 3 pacientes es hacer una reconstrucción ligamentaria. En estos pacientes, en 2 nos ha ido, mejoró el dolor, mejoró un poquito la fuerza de agarre y retornaron a trabajar y 1 le fue mal. Así que en 3 pacientes tampoco tenemos mucha estadística para poder decir pues que realmente ese es el tratamiento adecuado, ¿no? Siendo una patología de tan baja prevalencia, ¿qué los llevó a ustedes o qué les estimuló a ustedes averiguar y preguntar y hacer el estudio y mirar la literatura que decía y todo? ¿Por qué les surgió, digamos, esa pregunta de investigación? Ahora María Antonia te la va a responder. Perfecto. Ahí va la Okay. charla y Excelente. no quiero hacer un traslap y no quiero dañar lo que Excelente. María Antonia ha preparado. Bueno, Y yo tú preparado. prefieres, porque seguramente aquí yo tengo mis Ahí está cirujanos de Ana mano. María, está levantando la mano. Claro, No, no, ¿tú quieres que ellos te pregunten de una vez o tú sí, sí, prefieres? sí. Sí, Perfecto. si quieren y luego sí, Debe estar Ana María, el doctor Mota, el doctor Cabezas o alguno de los ortopedistas del hospital que quiera preguntar. Adelante. Ana María, por favor. Hola, buenas noches, profe, ¿cómo está? Hola, Ana María. Primero, pues, doctor Sandoval, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Usted sabe que de mi parte siempre hay inmensa admiración y agradecimiento. En segundo lugar, yo creo que la inestabilidad miocarpiana es una patología que es muy difícil de diagnosticar, por lo que en la gran mayoría de casos, como bien el profesor Sandoval lo dijo, es asintomática. Y aquellos que son sintomáticos casi siempre vienen o por dolor o por disminución de la fuerza de agarre, que es una causa, como muy bien dice el doctor, de un dolor cubital que tiene muchísimos diagnósticos. Pero yo creo que el principal problema no es solo biomecánico respecto a una, digamos, alteración en la parte ligamentaria, que en este caso más sería de los intermetacarpianos dorsales, intercarpianos dorsales, que son los que más dan estabilidad entre la primera y la segunda fila del carpo, más que incluso los palmares, sino que se asocia a un problema de propiocepción, que eso es algo que se ha estado estudiando últimamente y que tiene mucho sentido y mucha lógica, y por ende es que uno de los focos de la rehabilitación física es la estimulación y fortalecimiento del extensor carpimaris como cocontractor y estimulador de la propiocepción del carpo. En ese orden de ideas, yo creo que, y esto sí es como un pensamiento más personal, que cuando los pacientes teniendo más edad, todos los ligamentos y toda la parte que involucra el colágeno tiende a ser un poco más de rigidez. Y en ese orden de ideas, así como hace rigidez, pues da una estabilidad intercarpiana dorsal mayor y eso puede llevar a que los síntomas sean menos susceptibles y adicionalmente a que la carga biomecánica que tienen los pacientes a mayor edad es menor. Sin embargo, no está descartado y no lo descarta la literatura que en los pacientes mayores de 40 años no podamos ver la patología porque hay pacientes mayores de 40 años que tienen una carga funcional mayor que uno de 20. Entonces, digamos como que esas dos apreciaciones las quería agregar. Y la otra cosa es que, sin duda, a pesar de que Litzman fue el que primero, pues, como empezó a manejar esta patología con artrodesis, las artrodesis, pues, hemos visto que no van bien, y aunque tenemos, en esta patología, ¿no? Y aunque tenemos muchísimas dudas respecto a la patología porque es compleja, yo sí soy partidaria de que nos estamos dando cuenta que la parte de plicaturas capsulares dorsales o reconstrucciones ligamentarias dorsales van a ser pues como una mejor solución al tratamiento. Gracias, Ana María, por tu aporte. No sé, Alejandro, si quieras decir algo más al respecto. No, creo que yo les quería invitar, hay una Mar García Elías, yo estuve, como les dije, en el 2016 allá con él, pero si ustedes ponen en YouTube Marc García Elías, MARC García Elías, y ponen ahí inestabilidad mediocarpianas, tiene toda esta charla de la parte biomecánica de la muñeca muy bien explicada, porque él es el primero que empezó a trabajar con todas estas cosas de controles neuromusculares, de los corpúsculos neuromusculares, no solamente para lesiones mediocarpianas, sino para lesiones escafosemilunares, todas las demás lesiones ligamentarias que se producen en la muñeca, y también le abre un poquito la mente a uno, porque creo que él fue
el primero que empezó a quitar todas estas teorías anteriores que teníamos y las fue, digamos, refutando una por una y fue acabando con todas esas teorías de cómo se movía la muñeca. No lo puedo olvidar, en el año 2003 estaba yo de residente y él vino a Colombia a una charla y quitó todas las teorías de cómo se movía la muñeca y al final nos dijo, el problema es que no sé cómo se mueve la muñeca. Entonces nos dejó con un abrebocas gigantesco que todavía seguimos hablando de ello. Es súper interesante saber cómo se mueve solamente la muñeca, tiene movimientos de pronación, de supinación, se bloquea, tiene un mundo de cosas que es súper interesante. Los invito a que lo pongan en YouTube y van a ver que encuentran en conferencias cortas y buenísimas. Excelente. No sé si el doctor Mota o el doctor Cabezas estén por ahí, quieran agregar algo. ¿No? Bueno. Entonces, para mí es un gusto darle ahora la palabra a la doctora María Antonia Gómez. María Antonia, muchas gracias también por aceptar la invitación a través de Alejandro, muy amable, y es un honor tenerte aquí con nosotros, el grupo de ortopedia en general del Hospital Susana, los estudiantes de la Universidad del Cauca, todos ellos te escuchan. Adelante, María Antonia. Muchas gracias a ustedes por la invitación y antes de empezar la charla quería un poco contestar a lo que estaba diciendo la doctora Fernández y definitivamente justamente por la afirmación que ella hacía fue que nace la idea de este estudio. Este estudio nace incluso antes de que yo entrara a la residencia. Yo estaba, como el doctor Sandoval les contó, hice un fellowship en investigación en regeneración musculoesquelética en la AO y eso me vinculó directamente a la investigación y cuando ya me estaba volviendo de Suiza hablé con una persona muy cercana a mí, el doctor Jorge Quintero, que es cirujano de mano en Bogotá, y le empecé a conversar sobre cuáles eran las polémicas que había sobre la inestabilidad mediocarpiana, ya que me había leído un estudio del doctor Marc García Elías. Y de ahí nace un poco la propuesta de empezar a buscar toda esta literatura. Justamente, como decía la doctora Fernández, en la actualidad nos hemos basado todavía en gran parte en todo el tema frente a que se debería hacer una artrodesis de 4 esquinas, sin embargo, realmente eso está muy revisado, pero no hay una literatura que sea sólida ni que tenga unas bases firmes. Entonces, la charla que les voy a dar hoy básicamente es una charla para encontrar que podemos desafiar las barreras y que realmente existen múltiples estrategias que nos van a permitir publicar revisiones sistemáticas e incluso narrativa, como es la nuestra, en revistas Q1 y que tenemos todas las herramientas en Latinoamérica para poder hacer esto y llegar a revistas de alto impacto que muchas veces pues, nos dicen que es muy difícil desde acá. Entonces, vamos a empezar un poco hablando sobre cuál es la diferencia entre la revisiones narrativas y sistemáticas. Hay una diferencia grande y es que las diferencias sistemáticas, la gran diferencia es que necesitamos un método específico que sea replicable para que alrededor del mundo esa misma revisión se pueda realizar y puedan corroborar los datos. La revisión narrativa, por otra parte, es mucho más laxa. Va desde la posibilidad de hacer una revisión narrativa sin mucha estructura en la cual, como bien dice su título, narramos cuál es la conclusión a la que llegamos o, como en este caso, es una revisión narrativa muy bien estructurada que lo que nos permite es llegar a revistas un poco más importantes. Entonces, cuando hacemos revisiones narrativas que tienen una estructura sistemática, que básicamente lo que quiere decir es que es replicable a nivel mundial, eso nos da una primera llave para llegar a esas revistas que son revistas de mayor impacto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Entonces, lo primero es cómo vamos a planear una revisión sistemática o una revisión narrativa adecuadamente organizada. Lo primero es una idea. Como les decía, digamos que esta idea nace de una falta de conclusión en la literatura. El estudio más grande sobre el cual se ha basado actualmente el tratamiento es el estudio de Lichtman en 1993, en el cual lo que él demuestra es que las artrodesis de 4 esquinas tenían una muy buena tasa de éxito en esos pacientes que él reporta. Sin embargo, hay un sesgo muy grande que cuando uno no lee el artículo y simplemente llega a la conclusión, pues se lo salta. Y es que el 89% de los pacientes que él intervino eran pacientes que no tenían una alta carga mecánica y que además eran pacientes que trabajaban en la oficina. Entonces, en esos pacientes no entran dentro de la gran población que tenemos nosotros. Entonces, esta idea nace de que nosotros en general en Latinoamérica tenemos una población que tiende a tener un trauma mucho más joven y que son poblaciones que requieren una producción económica
mucho más alta y que dependen en alta parte de sus manos. Entonces, la artrodesis de 4 esquinas no nos va a servir. Entonces, teniendo esto en cuenta, decidimos hacer esta revisión. Entonces, planeamos nuestra idea de investigación y a continuación, entonces, continuamos hacia la búsqueda. Entonces, lo que les decía, la pregunta de investigación vamos a tenerla que construir a partir de diferentes metodologías. Entonces, actualmente hay múltiples recomendaciones de cómo construir esa pregunta de investigación. La que más se utiliza y la más convencional es la PICOT, en la cual la P corresponde a la población que quiero estudiar. En este caso eran pacientes que tenían inestabilidad mediocarpiana, que fuesen pacientes adultos en los cuales tuviesen sintomatología. Y lo otro que era muy importante eran estudios en los cuales los pacientes hubiesen sido intervenidos previamente con terapia física, porque como bien agregó la doctora Fernández, una de las mayores importancias que tiene la terapia física en esta patología es la recuperación de la propiocepción, porque se ha demostrado que con la terapia física, al recuperar esa propiocepción, podemos recuperar esa estabilidad de la línea del CAT. Lo segundo es cuál era la intervención que íbamos a hacer. Entonces nosotros queríamos comparar dentro de los estudios las artrodesis de 4 esquinas y el manejo con tejidos blandos. Lo tercero, ¿cuál era esa comparación? Entonces, como ya les decía, tejidos blandos versus artrodesis de 4 esquinas, que cuando uno busca en la literatura, actualmente todavía se habla de que el gold standard es la artrodesis de 4 esquinas. Y finalmente, ¿cuál era el resultado o el outcome? Entonces, en cuanto al resultado, lo que queríamos evaluar era la posibilidad de que estos pacientes que eran más jóvenes tuvieran un mejor resultado con una reconstrucción con tejidos blandos más que con artrodesis. Y finalmente, la temporalidad. Nosotros realmente no teníamos restricción en cuanto a cuáles eran los años en los que las publicaciones se hubiesen hecho, siempre y cuando cumplieran con esos criterios y además fueran en inglés y en español, como les dijo el doctor Sandoval. Pero actualmente, además, tenemos otro tipo de variables que nos ayudan a construir esa pregunta de investigación, que son FINER. FINER, lo primero y lo más importante es ver cuál es nuestra pregunta y si esa pregunta que ya construimos con el PICOT es factible. Y eso es muy importante porque muchas veces tenemos ideas muy creativas, pero la factibilidad o la capacidad de poder producir literatura frente a esa respuesta es muy importante porque si no nos vamos a encontrar con la barrera de que no nos sirve. Lo segundo es si es interesante y relevante. Entonces, esa parte interesante, en este caso lo que les decía, estamos hablando de que en Colombia, a pesar de que es una patología muy rara, nuestra población es una población, y en general en Latinoamérica, que tiene una demanda manual muy alta. Entonces, para nosotros es importante que a pesar de que son pocos casos, en esos casos es muy importante poderles dar una estabilidad en la cual no pierdan fuerza ni movilidad para que continúen pudiendo ser productivos económicamente. Novedoso, ahorita ya vamos a hablar un poco más de eso. Hay bases de datos que nos permiten evaluar si hay revisiones múltiples o si realmente esto es algo novedoso. Ético, nosotros no estamos haciendo ninguna intervención, estamos evaluando estudios ya publicados, por lo cual no estábamos entrando en la parte ética. Y relevante, como les decía, tiene que ver también con la parte interesante. Y también en la parte relevante es importante tener en cuenta si esto va a cambiar en algo la conducta quirúrgica y si va a cambiar la recuperación de mis pacientes. Porque si yo me hago una pregunta en la cual no va a cambiar el efecto de mis pacientes y tampoco va a cambiar la forma en cómo los voy a tratar, pues realmente por más de que haga una revisión muy importante y que sea muy juiciosa, no probablemente la van a aceptar varias revistas. Y entonces, como les decía, en cuanto a la parte novedosa, en la actualidad hay una base de datos que se llama Próspero, es una base de datos mundial en la cual está dirigida por el Instituto Nacional de Investigación. Es una base de datos mundial en la cual cualquier persona que haga una revisión sistemática de la literatura no narrativa debe registrar cuáles son los parámetros de búsqueda con la finalidad de que no se repitan revisiones sistemáticas durante un tiempo específico. Porque yo puedo hacer una revisión sistemática ahorita y dentro de 10 o 20 años revisar la literatura para actualizarla. Pero hacer una revisión sistemática simultánea genera que haya sobrelapamiento de la investigación y que no estemos aportando a la literatura ni al tratamiento. Entonces, uno básicamente entra a la base de datos de Próspero y busca lo que estábamos buscando nosotros, inestabilidad mediocarpiana. ¿Y qué encontramos? Que en la actualidad hay un estudio que se realizó, que nunca se publicó, y hay otro que estaba en el momento
realizándose la revisión sistemática de la literatura. Por lo tanto, lo que estábamos queriendo hacer, que inicialmente nació como una revisión sistemática de la literatura, ya les voy a contar qué sucedió y por qué dejó de ser sistemática, era algo que era necesario y que era no solo interesante, innovador, sino también relevante. Entonces, una vez hemos respondido esas preguntas iniciales, vamos a empezar a la búsqueda. Entonces, ya creamos nuestra pregunta de investigación, ya observamos y definimos que sí es relevante, ahora vamos a la búsqueda. Y en la búsqueda es muy importante determinar desde el principio cuáles son nuestros parámetros. Y dentro de esos parámetros tenemos que entender cuál es nuestra población y tener en cuenta esa pregunta y que la construimos muy bien. Entonces tenemos que tener en cuenta nuestra población, nuestra intervención, nuestra comparación, cuál es el resultado que vamos a evaluar y finalmente cuál es la temporalidad. Y con esas variables en mente vamos a entrar a los diferentes buscadores. Hay múltiples buscadores. Cuando nosotros hablamos de una revisión sistemática o una revisión narrativa estructurada, los que a grosso modo se utilizan es Cochrane, que es uno de los principales buscadores donde vamos a encontrar revisiones sistemáticas y narrativas de la literatura. Medline, que es una de las lugares donde más publicaciones vamos a encontrar, entonces ahí vamos a encontrar una gran mayoría de lo que vamos a buscar, y Embase, que ayuda también a aportarle a los artículos que de pronto no encontramos en Medline. Entonces, dentro de eso y dentro de nuestra pregunta de investigación tenemos que tener en cuenta una cosa que se llaman los términos MESH. Los términos MESH son unos términos que se han definido por la Institución de Investigación Mundial, que son unos términos que son para poder hablar el mismo idioma a nivel mundial. Y son muy fáciles de encontrar. Uno pone en Medline término MESH, inestabilidad mediocarpiana, y ellos arrojan cuáles son los términos a través de los cuales uno debe buscar. Y eso lo que nos permite es que a través de toda la literatura vamos a buscar con unos términos que son iguales, con la finalidad de poder estandarizar esa búsqueda, que es lo que tanto estamos buscando. Y finalmente, lo que les decía, definir cuáles son los buscadores. En general, se recomienda que se utilicen por lo menos 3 buscadores. Estos son los 3 que más recomiendo. Pero además hay un buscador que es una herramienta muy importante que ayuda enormemente, que no se debe, digamos que pensar que es algo banal, y es Google Academics o Google Scholar. ¿De qué manera nos sirve esto? Google en general es la base de datos mundial que tiene más cantidad de artículos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno tiene que tener la capacidad crítica de discernir si los artículos que estoy evaluando realmente tienen un peso, tanto en cuanto a la investigación como clínicamente. Pero en Google uno va a encontrar una variedad muy grande que le va a permitir saber cuál es en general la visión que hay de su patología. Entonces, una vez uno ha hecho la búsqueda, ¿qué sigue? Poder evaluar críticamente cada uno de los estudios. Y cuando estamos hablando de una revisión sistemática de la literatura, hay una variable que es muy importante, y es que mínimo necesitamos 2 evaluadores independientes. Esos 2 evaluadores independientes van a hacer su búsqueda independiente y van a evaluar sus artículos de forma independiente. Eso lo que nos permite es que los sesgos sean disminuidos. Y vamos a tener un tercer individuo que es experto en la patología que estamos investigando, que en este caso era el doctor Sandoval, para poder, cuando lleguemos a unir nuestras investigaciones, una vez se haya evaluado críticamente, para poder conciliar si hay alguna investigación en la cual tengamos diferencias frente a si agregarla al estudio o no. Este experto es la persona quien nos va a ayudar a definir si sí vale la pena, tanto clínicamente como estadísticamente, agregarla dentro de nuestra revisión. Entonces, ¿cómo voy a definir si este es un artículo en el cual debo de tener? En general, esto no solo aplica para las revisiones sistemáticas de la literatura. Esto es algo que uno debe hacer cualquier día frente a cualquier artículo. Uno empieza por leer el título y el abstract. Ahí tengo que mirar si tiene validez interna y externa. Si de inicio me doy cuenta de que no tiene validez interna y externa, no debo continuar leyendo porque estoy perdiendo mi tiempo. Y lo segundo es, en el abstract y en el título, muy rápidamente puedo saber si aplica a mi estudio y si entra dentro de los criterios iniciales. Una vez entrado a esto, entonces paso a los métodos. En los métodos quiero evaluar a profundidad esa validez interna y quiero ver si los errores que se han cometido, porque en general los estudios van a tender a tener errores, somos humanos y es válido, si estos errores no van a restarle credibilidad a mi estudio.
A continuación voy a leer los resultados. Es observar si estos resultados son clínicamente relevantes. Cuando yo estoy hablando de una revisión sistemática de la literatura, parto de la base de que esos resultados son clínicamente relevantes y si son convincentes. Y por último, empiezo a leerme el texto completo para poder evaluar si las conclusiones a las que llegaron son coherentes en cuanto a los resultados y si existe algún conflicto de interés que genere un sesgo importante que haga que ese artículo no tenga validez dentro de mi estudio. Y entonces, ¿cómo hago una recolección de datos una vez he hecho todo esto? Entonces, esto es la tabla borrador que nosotros utilizamos para nuestro estudio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos empezar porque nuestras variables están en la parte superior. Posterior a eso, vamos a encontrar que en la parte, qué pena con ustedes, vamos a encontrar, no sé si están viendo mi mouse. Entonces acá les señalo, en la parte superior podemos ver todas mis variables, entonces las variables que yo ya había establecido previamente. ¿Cuáles son mis variables? ¿Cuál es el estudio que estoy evaluando? La intervención, bien sea si es una artrodesis o estabilización bajo tejidos blandos. ¿Cuál es la edad de los pacientes que se evaluaron en cada uno de los estudios? El N, es decir, el número de pacientes tratados. En este caso, la escala que me permite objetivamente evaluar cómo fueron los resultados. Y yo quería saber cuál era el rango de movilidad, cuál era el dolor en secundario a la intervención y si estos pacientes podían retornar a la actividad. Y esas eran variables que yo había establecido desde antes de hacer la búsqueda. Y cuál era la fuerza y la reintervención. Entonces, en cada uno de los estudios, uno evalúa cada una de estas variables. Y van a encontrar que muchas veces uno agrega dentro de su lista estudios que no va a utilizar en su revisión posteriormente. Pero la importancia es que durante la recolección de los datos, en la tabla inicial borrador como esta, se deben agregar todos los estudios que tengan validez. Y a continuación, una vez uno ya va a hacer la publicación, entonces existe esta figura. La figura 1 en cualquier revisión narrativa o sistemática es la figura más importante. La figura 1 es la que establece cuáles fueron mis criterios de búsqueda con la finalidad de que si alguien quiere reproducir estos criterios de búsqueda, pueda hacerlo para confirmar y corroborar mis resultados. Entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo con cuáles fueron las bases de datos en las cuales hice mi búsqueda y cuáles fueron los términos mesh que, como les decía, generan que haya una homogeneidad en la búsqueda que utilicé para estas bases de datos. En este caso encontramos 309 resultados. A partir de ahí, ¿qué quiero ver? ¿Cuáles de esos estudios entre las dos bases de datos se están duplicando y por ende no necesito utilizarlos y se retiran los duplicados? Y después filtrar por títulos y resumen. Lo que les decía, uno empieza a leer de forma crítica cada uno de los artículos. Y lo primero que nosotros estábamos evaluando y retirando eran aquellos estudios en los cuales no había intervención quirúrgica, porque a nosotros nos importaba era el resultado de la intervención quirúrgica. Y por último, finalmente, cuáles son los estudios que yo utilicé, en este caso en mi revisión narrativa adecuadamente organizada o en una revisión sistemática. Y una vez entonces tengo estos resultados de los 12 estudios, los cuales he decidido utilizar, entonces tengo que hacer un análisis e interpretación de estos datos. ¿Qué tengo que hacer? Identificar los artículos por metodología. Es decir, en este caso, como el doctor Sandoval les decía, una de nuestras grandes limitaciones que tuvimos era que en la literatura solo encontramos reportes de casos retrospectivos. Y por eso, cuando yo les mencionaba que este estudio empezó como una revisión sistemática y terminó narrativa, el motivo por el cual decidimos tornar hacia el lado narrativo es que el peso de los estudios casos retrospectivos hacen que nuestro peso en cuanto a una revisión sistemática no sea factible debido a que estos estudios que son reportes de casos retrospectivos no tienen un peso suficiente para hacer una revisión sistemática de la literatura. Sin embargo, parte de lo que queremos demostrar acá es que al hacer una revisión narrativa adecuadamente organizada, tenemos el mismo peso en una revista muy importante que cuando hacemos una revisión sistemática de la literatura. Es importante tener en cuenta que si llegáramos a tener estudios clínicos, como les mencionaba, podemos hacer una revisión sistemática de la literatura con un análisis estadístico. Y si llegamos a la conclusión de que lo que tenemos es una serie de revisiones estadísticas sistemáticas de la literatura, qué pena con ustedes, vamos a hacer y tener la posibilidad de hacer un metaanálisis, que como bien conocemos es la herramienta con mayor peso dentro de nuestra literatura.
Entonces, estas tablas ya el doctor Sandoval se las mostró y las evaluaron en cuanto a los resultados. ¿Qué quiero señalarles yo? La importancia de tener unas tablas que tengan unos adecuados formatos para la publicación. Entonces, ¿qué es importante? Que la información que yo quiero que mi lector tenga sea clara. Yo quiero que el lector entienda que estas son las variables que yo estoy evaluando y que estos son los estudios que voy a evaluar. De forma muy rápida es fácil identificar cuáles son los valores en cada uno de los estudios. Y lo otro que es muy importante es tener en cuenta que cada una de las columnas debe tener su unidad. Eso es fundamental con la finalidad de que sea adecuadamente aceptado en las revistas. Y lo otro es que como estamos comparando dos tratamientos, debemos tener una tabla que compare un tratamiento, en este caso estos son todos los estudios que utilizamos para artrodesis, y una tabla que compare todos los estudios de tejidos blandos, que es nuestra otra intervención. Pero si ustedes observan, las dos tablas tienen exactamente las mismas columnas y eso es muy importante. Y finalmente, mi última tabla va a ser una tabla en la cual voy a comparar los resultados de ambos. Pero debo tener una tabla desglosada en la cual demuestro de dónde vienen estos resultados. Y finalmente se recomienda que cuando uno está haciendo una revisión sistemática o narrativa, a lo que queremos llegar es a una recomendación general, bien sea de tratamiento, diagnóstico o cualquier tipo de cambios en cuanto a lo que queremos de nuestra pregunta. Entonces, por eso se recomienda que cuando hacemos una revisión sistemática o narrativa de la literatura, se utilicen y se creen algoritmos como el que el doctor Sandoval les explicó, que son algoritmos muy sencillos. Como ustedes pueden ver, este es un algoritmo que realmente no es complejo, que para cualquier médico que está abordando esta patología rápidamente va a poder llegar a una conclusión frente a las recomendaciones que les estamos dando del artículo. Y teniendo todo esto en cuenta, ahora, ¿cómo voy a publicar? ¿Cómo vamos a mejorar esas posibilidades de publicar en revistas Q1 y en revistas importantes? La primera es, antes de empezar a escribir, debo saber quién es mi público. Entonces, este tema es un tema que es de subespecialista, porque la inestabilidad mediocarpiana, como bien señalaba el doctor Concha, es algo con lo que se van a enfrentar usualmente los cirujanos de mano. Pero también es muy importante que el ortopedista general y que el médico general sepa diagnosticar este tipo de patología. Entonces, es muy importante que sepamos cuál es nuestro público, porque eso nos va a permitir utilizar como diana algún tipo de revista, porque dependiendo de nuestro público vamos a buscar uno u otra revista. En este caso, estábamos buscando al ortopedista general y al especialista. Injury nos da eso. Si solo quisiéramos al subespecialista, entonces buscaríamos una revista como Hand, que tiene un peso en la literatura muy parecido, pero que realmente solo lo van a leer los subespecialistas cirujanos de mano. ¿Y cuáles son los requerimientos de mi revista? Es muy importante y es una recomendación personal que antes de empezar a escribir, una vez hemos terminado de hacer toda la revisión de los resultados y ya tenemos la estadística, antes de empezar a escribir, busquen a qué revista quieren escribir. Porque esto les va a permitir ahorrar tiempo y les va a permitir escribir de una forma que la revista más fácilmente acepte. Entonces, en nuestro caso, queríamos Injury. Al buscar en Injury y en general en todas las revistas, van a encontrar que muy específicamente hablan de cuáles son los requerimientos de cada una de las publicaciones. E incluso hay revistas donde, dependiendo de la metodología del estudio, bien sea revisión, estudio de caso, series de casos, tienen unas recomendaciones diferentes. Y estas herramientas les van a permitir a ustedes escribir de forma adecuada y sencilla este artículo. Y adicionalmente, en la actualidad existe una herramienta que se llama Prisma. Prisma es una organización que ayuda a escribir y redactar adecuadamente las revisiones sistemáticas de la literatura y los metaanálisis, que cuando nosotros queremos hacer una revisión narrativa podemos utilizar igual, porque la revisión narrativa va a ayudarnos a narrar eso que encontramos en la literatura. Prisma es una página web a través de la cual ustedes, al entrar, van a encontrar una tabla como esta, en la cual ustedes pueden buscar en cada uno de los puntos que su revista les está pidiendo qué deben agregar con la finalidad de optimizar la posibilidad de que los publiquen.
Y adicionalmente, esto que es la figura 1, que como les explicaba es una de las figuras más importantes en cualquier revisión sistemática o narrativa, se las dan para que simplemente la llenen, con la finalidad de que ustedes tengan una estructura adecuada de búsqueda. Y finalmente, una vez la revista ustedes han sometido su artículo, hay dos alternativas. La primera es que les responden diciéndoles que hay revisiones menores o mayores, o una alternativa en la cual les dicen que en el momento no están interesados. Cuando les digan que no están interesados, no se desanimen, busquen otras alternativas de revista. Si ustedes les estaban apuntando a una Q1, busquen alternativas de revista, bien sea Q1 o alternativas de revista que sean Q2 o Q3. Probablemente si ustedes escribieron una revisión narrativa de la literatura o sistemática de la literatura, al buscar una Q2 o una Q3, probablemente con la metodología que ya hicieron les vaya muy bien. Pero si les devuelven revisiones, muchas veces uno se asusta, porque cuando le dicen revisión mayor, pues uno cree que es algo muy extenso. En general, en las revistas vamos a encontrar que cuando a uno le refieren revisiones menores, realmente son cosas mínimas, es decir, puntuaciones, comas, y usualmente son 1 a 2 errores gramaticales. Cualquier cosa que sea mayor a 2 errores gramaticales ya la consideran mayor. ¿Y qué quiere decir una revisión mayor? Alteración en las figuras, es decir, se le fue una coma a uno donde no debería haber una coma en la figura, múltiples errores gramaticales o aclaraciones frente a dudas que tengan frente a alguna afirmación o frente a alguna estadística de la literatura. Lo que es importante es que cuando tenemos estas recomendaciones o estas revisiones mayores o menores, las abordemos adecuadamente. Entonces, ¿cómo voy a hacer este abordaje o esta corrección? La primera es que uno debe abordar cada una de las correcciones gramaticales sugeridas. Ellos usualmente escriben en la línea 3 debe agregar una coma. Así no consideren que es adecuado, agréguenla. Esto les va a permitir que los revisores, quienes van a volver a revisar el artículo, ustedes les estén demostrando que tomaron en cuenta sus recomendaciones y que las están aceptando. En segundo lugar, tomen esto como una oportunidad de releer y agregar cualquier detalle que ustedes consideren que puede aportar. Mi recomendación es que no cambien el estudio porque ya está aceptado en gran parte, pero si tienen algún pedazo de aclaración que quieren agregar o alguna idea puntual, pueden utilizar este momento. Y por último, cuando ellos solicitan aclaraciones, es muy importante que uno en el correo de respuesta aborde cada una de las aclaraciones como un punto específico. Y en este les traigo a colación una aclaración que nos solicitaron a nosotros durante nuestro envío y publicación de este artículo. Ellos nos preguntaban justamente que por qué estábamos utilizando artículos solo en inglés y en español, que esto generaba un sesgo y que en la literatura había múltiples idiomas y que era importante tenerlos en cuenta. Nosotros respondimos esta pregunta explicando que el 85% de la literatura actual se encuentra en inglés y en español y que por ende estadísticamente, dado el tamaño y porcentaje de nuestra patología, estábamos cubriendo la gran mayoría de la literatura y que al utilizar español e inglés no iba a cambiar al utilizar otro idioma nuestras conclusiones. Y adicionalmente respondimos que la capacidad de los autores era en inglés y en español. Y eso es absolutamente válido. Entonces, cuando uno les explica esto a los autores, a los revisores, ellos entienden y lo aceptan de forma conjunta. Y finalmente, los mensajes para llevar a casa. El primero es, cualquier investigación o publicación nace de una adecuada elaboración y una adecuada estructuración de una pregunta. Acuérdense de utilizar, si estamos hablando de una revisión sistemática o narrativa, Prospect y Google Scholar. Les van a dar una amplia visión de lo que quieren buscar. Lo segundo, la metodología de búsqueda debe ser estructurada y reproducible. Si es una revisión sistemática de la literatura o si quiero hacer una revisión narrativa para revistas como Q1 o Q2. Y antes de escribir el artículo, busque cuál es la revista a la cual quiere someter, porque eso le va a permitir ahorrar tiempo y generar una estructura dentro de su diálogo en el escrito que sea más adecuada para cada una de las revistas. Por último, una revisión mayor no es un no, es una posibilidad de mejorar para un sí. Siempre tengan en cuenta que cuando ustedes les están haciendo una revisión mayor, quiere decir que su artículo en gran medida ha sido aceptado, que desean unas correcciones, pero que les interesa su artículo.
Así que, para concluir, publicar en una revista Q1 es posible. Y este es un ejemplo del cual afortunadamente el doctor Sandoval y yo pudimos hacer parte. Muchas gracias y cualquier pregunta o duda estoy a su entera disposición. María Antonia, muchísimas gracias. Antes de hacer un resumen y dar palabra a quien quiera preguntar, yo quería preguntarte algo. No es infrecuente que recibas a manera de corrección o indicación en la experiencia que hemos vivido, y es que te digan, los revisores te digan, lo que pasa es que usted no está aportando nada nuevo a la literatura, lo que usted está diciendo ya está escrito o ya está en otros artículos. ¿Tú cómo enfocas eso cuando le mandan a decir uno? Porque a veces puede ser un poquito decepcionante que tú has hecho tu trabajo en tu medio, lo has hecho en tu hospital o lo has hecho en tu ciudad o en tu país, etcétera, y te digan, bueno, no, probablemente su trabajo no es tan interesante porque no aporta mucho. ¿Hay algo que uno pueda aducir a favor de uno en la medida de decir, vea, probablemente esto ya está escrito, pero yo puedo, no sé, decir alguna razón por la cual mi artículo sí debería ser publicado? Sin duda alguna, creo que esto viene del planeamiento. Antes de empezar a hacer la revisión, porque sin duda alguna es un trabajo que requiere tiempo y dedicación, y justamente uno lo que no quiere es eso, que le digan, mire, muy interesante, pero pues no nos interesa. Cuando uno ha hecho la estructuración, hay algún motivo por el cual uno buscó la pregunta y por el cual en el medio de uno, lo cual es absolutamente válido, pesa tanto. Entonces, responder diciendo, por ejemplo, en este caso, que parte de nuestro interés era que, a pesar de que en la literatura hay varios estudios, hay pocas revisiones sistemáticas en la literatura, y esa es la primera herramienta, tener una evaluación de la literatura sistemática como Próspero. Uno puede demostrar con Próspero y decirle, mire, sí hay literatura, pero no hay un resumen de la literatura, hay solo en la actualidad una revisión sistemática de la literatura que me permita a mí concluir de forma eficaz. Y lo segundo es explicar por qué en el medio de uno es tan relevante y por qué las conclusiones a las que uno llegó son relevantes en ese entorno y en ese medio, y por qué en la revista en la cual estoy publicando, que por eso hacía el hincapié en que es muy importante saber a qué revista quiero enviar. Es muy importante porque estoy aportando. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, nuestros pacientes son mucho más jóvenes en general que en Europa. En Europa probablemente les interesa mucho más el tema de la artrodesis porque van a tender a tener una población que se va a beneficiar de esa artrodesis, pero en Latinoamérica no. Entonces, lo que uno puede responder en ese caso es, entiendo perfectamente, pero en una población latinoamericana, los pacientes son más jóvenes, la literatura tiende a ser para pacientes mayores y yo lo que quiero demostrar es para mi población. Excelente, María Antonia. Yo creo que a eso era lo que yo iba muchas veces. Uno debe buscar los argumentos por los cuales el estudio que uno ha realizado puede tener algunas diferencias en la literatura y no dejarse llevar precisamente por una situación genérica que eventualmente le puedan decir a uno y poder mostrar realmente otras cosas distintas, y creo que lo has explicado muy bien. Alejandro, ¿querías comentar algo? Sí, que cuando uno va a hacer algo de investigación y cuando uno quiere investigar y hacer algo de publicación, la gran mayoría de las cosas o de las ideas que a uno se le ocurren ya casi están hechas. Es decir, como que algo que uno genere que vaya a cambiar el mundo o que sea una cosa que nadie más lo haya pensado antes, creo que es bien, bien difícil. Entonces creo que lo que uno intenta casi siempre es mostrar desde algún punto de vista que sea importante para uno a los demás. Entonces siempre, es decir, pensar de que uno va a hacer una idea, claro, de pronto nos sale algo así que de pronto sí cambiamos el mundo, pero por ahora creo que debe uno intentar no pensar que va a cambiar el mundo, sino publicar lo que está haciendo, lo que está produciendo en su hospital, mirar, posiblemente a veces hay patologías, yo en el Susana López, por ejemplo, hacía tenorafias y creo que hoy hacen ustedes y siguen haciendo tenorafias de flexores porque los macheteados eran pan de cada día y era una cosa impresionante, y vengo a la fundación y de vez en cuando hago una tenorafia de forma muy rara y allá hacía todo el día. Entonces, claro, dependerá del hospital, dependerá de lo que uno hace, mostrar posiblemente
haya algo publicado, pero no el número de pacientes que yo puedo ver. De pronto alguien publicó y tiene 30 casos, 40, pero resulta que yo tengo 200, mi serie es más grande, veo mayores complicaciones, tengo mayores seguimientos de una misma patología. Entonces yo creo que hay que buscar también esas cositas cuando uno quiere publicar, ¿no? Pueda que todo eso sea interesante a la hora de mandar sus publicaciones. Y qué pena, yo agrego una cosa frente a eso y es, hay una mentalidad que desafortunadamente muchas veces cuando uno está en pregrado le imponen, y es que la literatura nosotros la leemos, no aportamos, sino que la adquirimos. Y creo que durante estos años, tanto de residencia como de investigación en el fellow, si hay algo que he aprendido es que la experiencia que tenemos en Latinoamérica, especialmente en trauma, es invaluable. Pocas partes del mundo tienen una capacidad de exponerse con la cantidad de casos que tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, creo que es muy importante lo que decía el doctor Sandoval. Muchas veces para uno es algo del pan de cada día, porque en una institución hacen 50 tenografias a la semana, pero en una institución que puede ser muy prestigiosa por nombre, pueden hacer 1 o 2 tenografias. Entonces, posiblemente en nuestras instituciones tenemos técnicas que se han ido optimizando por experiencia y por el reporte verbal de mi profesor que nunca hemos reportado, y que a lo que quiero llegar es invitar a todo el mundo a que en Latinoamérica tenemos una experiencia que realmente es muy valiosa, y que impulsos como esta publicación en Injury fue de hecho un impulso de la AO Latinoamérica con la finalidad de generar ese impulso a que los latinoamericanos hablemos un poco más de esa parte de investigación que traemos en Latinoamérica. En la actualidad en Latinoamérica se publica menos del 20% de la literatura en ortopedia, el resto la publica Estados Unidos y Europa. Y realmente tenemos una mayor tasa de trauma nosotros que ellos. Entonces creo que es muy importante que si aprendemos a hacer unos estudios organizados y metódicos, tenemos muchísimo que aportar a la literatura. Perfecto, María Antonia. Yo creo que lo has resumido bastante bien. Lo mismo lo que comentaba Alejandro, a veces uno se queda sorprendido. Ayer nomás que tuvimos un caso raro y yo les digo siempre a los estudiantes, a todos, que muchas veces lo que es interesante aquí es la chispa de la curiosidad, el ser curioso. El ser curioso es lo que nos lleva finalmente a tener ideas y a que salga esa pregunta de la investigación, porque muchas veces pasamos por alto casos que eventualmente podrían ser rutinarios o que ni siquiera sabemos que estamos enfrentándonos ante una cosa rara. Entonces, si uno es curioso y va y mira y lee y busca qué hay en la literatura, quién ha publicado sobre eso, puede encontrarse con 2 cosas. La primera era lo que decía Alejandro, y es que uno piensa que es una cosa que descubrí aquí el mundo y va y abre y hay un mundo de cosas sobre esa. O la segunda es que usted vea la literatura y se encuentre con que efectivamente usted está ante una situación muy poco frecuente. De tal manera que yo creo que la curiosidad es lo más importante en un investigador, esa chispa que uno tiene que tener de curiosidad para que finalmente pueda tener una idea y de esa idea salga un proyecto. Yo creo que esta noche ha sido muy enriquecedora, tanto por el tema clínico, que está perfecto, pero sobre todo por esta parte que nos ha dado María Antonia, que ha sido excelente. Antes de darle la palabra a Jacinto, yo quisiera como resumir un poquitico las ideas que ella nos dio, porque aquí tenemos un grupo de estudiantes con los que hacemos cosas, y recuerden ustedes toda esa secuencia que nos ha dado María Antonia, empezando por la pregunta de investigación, siguiendo por la búsqueda de una base de datos, y ella nos ha mostrado unas bases de datos muy, muy interesantes, nos explica por qué son mejores unas que otras y por qué no debemos desechar algunas, la búsqueda de la literatura, los términos MESH, la identificación de los artículos, saber cuándo un artículo tiene validez o no la tiene, y eso lo hemos hablado también en el curso que estamos haciendo de investigación con el doctor Osma, cómo identificar los artículos, y nos ha dado unas pautas muy interesantes sobre cómo publicar, el objetivo de la revista, publicar y todo. Yo he tomado algunos pantallazos de la presentación de María Antonia que me parecieron geniales, y creo que eso lo compartiremos más adelante también con nuestro grupo. Adelante, Jacinto, por favor. Gracias, Juan Manuel. No, pues muy buenas noches para todos. Aprovecho la oportunidad como representante de este grupo en agradecerte por esa excelente iniciativa de realizar esta charla. Saludar a mi gran amigo Alejandro, que hace rato no lo veo,
excelente charla y a la doctora que han invitado. Realmente esto es muy importante para nosotros. Estamos en ese camino de dedicarnos a la academia y a la investigación, un poco duro. Desafortunadamente no he adquirido todavía esa curiosidad que tiene Juan Manuel, ahí me la está sembrando. Ayer le mostraba uno de los casos más extraños que hemos recibido y estaba tan interesado en eso que precisamente esta mañana estaba con algún grupo de gente dedicada exclusivamente a la cadera y todo el mundo estaba aterrado de verlo porque es un caso muy raro. Les agradezco mucho, una charla muy interesante. Muchísimas gracias, Alejandro, qué gusto saludarte y te esperamos. Esta es tu casa. Muchas gracias, Juan Manuel, muy amable. Gracias, Jacinto, un abrazo. Yo solamente les quiero decir es que muchas veces, y todos conocen, pues Juan es un pionero allá y hace unas cosas titánicas y muestra unas publicaciones espectaculares, pero creo que uno debe intentar en un grupo empezar a hacer cosas, empezar a sembrar curiosidades. Los estudiantes tienen un motor que es gigantesco y que ellos siempre quieren, y si uno les da un poquito, ellos seguro van a ayudarle a uno, van a llevarlo, y muchas veces pues lo sobrepasan. Ustedes ven que María Antonia pues es una persona que está en investigación y a ella le encanta esto y hace, es decir, lo atraviesa uno, lo pasa por encima y antes uno intenta es como alcanzar siempre porque ellos siempre quieren más y más y más. Así que yo creo, y Jacinto, los invito, es que una chispita a algún otro y vas a ver que es muy fácil porque todos empiezan a apoyar y los grupos de investigación se forman así, ¿no? Les transmito el mensaje de la doctora Jenny Holguín, que lo pueden leer ustedes ahí en el chat de agradecimiento y todo. Ella se quedó no sin voz exactamente, pero creo que es el micrófono el que le falla. Pero ella les manda ahí el mensaje y lo pueden ahí leer. No sé si hay alguna otra pregunta antes de dar cierre o alguna otra anotación por parte de los estudiantes, los internos, el personal de quirófano que hoy nos acompaña, instrumentadores, etcétera. Si alguien desea anotar algo, es bienvenido. Sí, Daniel, adelante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Cafuri, soy interno de la Universidad ICESI. Pues primero agradecerle al doctor Sandoval y a la doctora María Antonia por la charla. La verdad es muy interesante y en la universidad nos dan varias pautas y en varios momentos se dan claves para investigar, pero la verdad es que la charla como que las une todas y le da a uno mucho más ganas y conocimientos más fuertes para seguir investigando. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu comentario, que creo que es gratificante, sobre todo, repito, porque aquí también tengo internos y estudiantes que seguramente están escuchando todo esto. Con Daniel está corriendo un trabajo. Entonces, sí, profe. Maravilloso, y los aliento para que sigan adelante. Nosotros también tenemos algunas cositas. A alguien y vas a ver, Jacinto, que todos quieren. Es decir, a veces uno se desanima en el trayecto porque no es fácil. Esto no da sino a veces dificultades y todo, y creo que al final la satisfacción es lo único que uno obtiene al final, porque hasta plata pierden estas cosas, pero bueno, eso es. Qué pena, doctor Concha, yo agrego un poco a eso. Justamente quería hacer una pequeña, como agregar una cosa, y es, no se desanimen. Un no inicial no quiere decir que sea un no infinito. Creo que parte de ser investigador y parte de tener curiosidad es entender que algunas veces van a existir barreras, que todavía el ser investigadores latinoamericanos genera algunas barreras en las revistas, pero que cada vez estamos rompiendo más barreras y que cada vez entre más personas seamos las que queremos entrar en esas revistas, más vamos a poder seguirlo haciendo, y entre más demostremos que tenemos el conocimiento y las herramientas, les aseguro que vamos a poderlo seguir haciendo. Entonces no se desanimen, siempre que tengan una pregunta, busquen a las personas que les pueden ayudar. Yo alguna vez, cuando empecé esta investigación, me senté con el doctor Sandoval y le dije, doctor, vamos a hacer una revisión sistemática de la literatura porque vamos a presentarla en el Congreso Mundial de Cirugía de Mano. Y se quedó mirándome como, está loca. Y evidentemente nos sentamos, hicimos toda la organización
Y eso genera una carga y genera una expectativa, pero pónganse una meta. Esto no empezó como una publicación, sino empezó como el deseo de ir al Congreso Mundial de Cirugía de Mano en Londres, y de ahí se empezó a desarrollar una idea, y una vez presentamos en el Congreso empezó a volverse una idea más grande, y ya cuando tuvimos la posibilidad y ya teníamos algo construido y más tangible, fuimos a Injury. Entonces esto no es una carrera, no es un sprint, y realmente yo sé que es algo que es muy repetitivo, pero esto no es un sprint, esto es una maratón. Hay barreras en las que se van a estrellar uno, y ser investigador implica ser capaz de sobreponerse a esas barreras y querer seguir teniendo la curiosidad para seguir aportando a la literatura. Pues perfecto, María Antonia, perfecto. Yo creo que nos das un estímulo y un ánimo muy grande, y esperamos contar con tu ayuda y con tu soporte más adelante. Yo creo que ya te vamos a incluir aquí en el staff también del hospital, porque creo que cuando necesitemos algo, ten por seguro que ya vamos a escribirte a ti también para que nos ayudes y nos des soporte. Cuenten conmigo, doctor Concha, para mí sería un honor. María Antonia, muy amable, de verdad muy agradecido. Alejandro, muchísimas gracias. Con Muy gusto. amables ustedes, ha sido una noche muy productiva desde el punto de vista académico. Gracias por haber participado con nosotros, de verdad la generosidad de ustedes ha sido enorme hacia este grupo, muy amables.